René Descartes, 1596-1650, nace en La Haye, Bretaña francesa. De familia acomodada, estudió en el colegio jesuita de La Flèche, en el que se seguía la filosofía escolástica renovada por Suárez junto al cultivo de las ciencias, y en especial las matemáticas. Se alistó en el ejército holandés y más tarde en el de Baviera, con el que participó en la Guerra de los 30 años. A partir de 1629 vive en Holanda y viaja a Francia e Inglaterra. Católico, sin embargo, compartía las ideas de Galileo condenadas por la Iglesia. Sus principales obras fueron Discurso del método, Reglas para la dirección del espíritu, Principios de la filosofía, Meditaciones metafísicas, Tratado de las pasiones. El Discurso del método es una biografía intelectual que se publica en 1637 como prólogo de 3 ensayos llamados Dióptrica, Meteoros y Geometría. En el discurso da cuenta del hallazgo de las reglas del método, el empleo de unas reglas de moral provisional, los fundamentos de la metafísica, y se describe a los seres vivos en términos mecánicos. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés de los siglos XVI y XVII. Nació el 31 de marzo de 1596 y murió el 11 de febrero de 1650. Fue conocido principalmente por su famoso planteamiento filosófico pienso luego existo, en latín cogito ergo sum, ser considerado padre de la geometría analítica, destacar como uno de los principales estandartes de la filosofía moderna y la revolución científica. En el siglo XVII se originan dos grandes corrientes filosóficas que van a dominar el pensamiento moderno, el racionalismo y el empirismo. Ambas corrientes son una respuesta a la crisis de la filosofía escolástica y al desarrollo de la nueva ciencia. El racionalismo intentará entonces llevar a cabo una nueva fundamentación del conocimiento, al margen de la filosofía escolástica, y responder al desarrollo de la nueva ciencia. La nueva metodología científica será asumida por los filósofos racionalistas. De este modo, la autoridad de los antiguos pierde valor. Existe un orden natural y necesario en el universo formulable en términos matemáticos. La nueva ciencia será cuantitativa y matemática. La característica más notable de la nueva ciencia será la reducción de todo lo físico a cantidades que pueden ser medidas matemáticamente. Se considerará que las cualidades que pueden ser medidas, como el espacio y el tiempo, tienen realidad objetiva, mientras que las demás cualidades son subjetivas o producidas por nuestros sentidos. Por tanto, es necesario distinguir en los cuerpos cualidades primarias, que son objetivas, tales como el peso, el tamaño o la velocidad, y cualidades secundarias o subjetivas, tales como el olor, el sabor y el color. Las matemáticas se constituirán en el modelo de certeza. Bien, el racionalismo es la doctrina de los que no reconocen como fuente de conocimiento más que la razón, rechazando la revelación o la fe como modos de conocimiento. Se conoce como filósofo racionalista a un grupo de filósofos que viven en el siglo XVII y que consideran que la razón es la única fuente de conocimiento. Esto los diferencia, por un lado, de los filósofos medievales que se atenían a la fe, la tradición y la autoridad, y por otro, de un grupo de filósofos llamados empiristas, que viven entre los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y que consideran que la razón ha de trabajar siempre con los datos de la experiencia. El racionalismo sería la corriente filosófica iniciada por Descartes y cuyos rasgos principales serían los siguientes. La confianza plena en la razón. La razón es la única facultad que puede conducir al hombre al conocimiento de la verdad. Y por tanto, la razón se opone a los sentidos, la imaginación o la pasión, que son considerados como engañosos. La razón es el principio y el tribunal supremo a quien corresponde juzgar lo verdadero y conveniente, tanto en el ámbito teórico como en la actividad moral y política. Consideran que la razón solo conoce directamente sus propios contenidos, a los que denominan ideas. Las cosas conocidas son conocidas mediante las ideas, representaciones mentales, no directamente en sí mismas. Por eso se puede dudar de la existencia de las cosas. La realidad del mundo ha de ser deducida, pues no es evidente. De entre esas ideas, algunas las posee el entendimiento de forma innata, es decir, sin ayuda de los datos procedentes de los sentidos. Estas ideas innatas constituyen los primeros principios del conocimiento. Las ideas innatas para los racionalistas son aquel tipo de ideas que la razón elabora por sí misma, sin intervención de los sentidos, y que la mente concibe de manera clara y distinta. Está segura de ellas. Por ello, los racionalistas entienden la verdad como certeza. Ejemplos de ideas innatas son la idea de sustancia, necesidad, pensamiento.
Bien, ahora es momento de hablar del idealismo y el subjetivismo. El idealismo es la posición epistemológica según la cual la realidad se concibe a través de ideas y no de las cosas mismas. Así, para los pensadores griegos y medievales, hay una realidad en sí, las ideas de Platón, las sustancias Dios, por ejemplo, que se trata de conocer y que existe independientemente del sujeto que la conoce. Para la filosofía moderna que nace con Descartes, el entendimiento conoce directamente sus propios contenidos y solo conoce la realidad externa en tanto que se ajusta a los esquemas previamente establecidos por el entendimiento. Por esta razón puede decirse que para la filosofía moderna el ser de las cosas reside en la conciencia, y por ello se dice que la filosofía moderna es idealista y subjetivista. El sujeto es el centro de la relación cognoscitiva. El problema del conocimiento se convierte en el problema central de la filosofía moderna. La metafísica es la ciencia que trata del ser. Hemos visto esto durante todas las etapas anteriores, pero ahora se considera que el ser de las cosas reside en la conciencia, por lo que la metafísica se convierte en la teoría del conocimiento y tratará de responder a las preguntas como si es posible el conocimiento del ser, si el objeto está dentro de mí o no. Lo que le interesa al pensamiento moderno es la indubitabilidad, el problema de evitar el error y conseguir la certeza. Se busca la seguridad. Búsqueda de un nuevo método. Se trata de encontrar un nuevo método de razonamiento para avanzar en el conocimiento, buscar un nuevo método de descubrimiento. El modelo del método es el método matemático o método axiomático. Las matemáticas, geometría y aritmética son la única ciencia que cumple con los presupuestos del racionalismo, es decir, es una ciencia cuyos contenidos son indubitables y ciertos. Por esta razón, los racionalistas parten de las matemáticas para elaborar un método universal que sea aplicable a otras ciencias. El método por excelencia es el deductivo. A partir de las ideas innatas del entendimiento se desarrolla deductivamente el conocimiento. Para el racionalismo, deducir es construir lo complejo a partir de lo simple, siguiendo el proceso de la geometría, que a partir de las líneas, los puntos y las superficies puede construir todos sus objetos. Los racionalistas conciben la realidad como sustancia. La realidad es sustancia, aquello que subsiste por sí mismo. Así, para Descartes hay tres sustancias: la sustancia pensante, yo o conciencia, la sustancia extensa o cosas materiales, y Dios o sustancia infinita. Para Spinoza hay una única sustancia a la que llama Dios o la naturaleza, y para Leibniz existen infinitas sustancias a las que llama mónadas. Cada entidad individual simple es una mónada. En resumen, el racionalismo suele oponerse al empirismo. Para el racionalismo, las ideas y principios a partir de los cuales obtenemos deductivamente el conocimiento no provienen de la experiencia sensible. Los sentidos nos proporcionan información del universo, pero esta información es incierta y confusa. Los elementos últimos de los que ha de partir son las ideas claras y distintas, y éstas las posee el entendimiento de forma innata. Para el racionalismo hay ideas innatas, connaturales al entendimiento, que no son generalizaciones a partir de la experiencia. El proyecto cartesiano supone la unificación de todas las ciencias en una sola. En los principios de la filosofía se afirma: toda la filosofía es como un árbol, cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física y las ramas que salen de ese tronco son las demás ciencias, matemáticas, medicina y moral. Bien, es hora de pasar a hacernos una pregunta. ¿Qué se entiende por metafísica? Hasta ahora nos hemos encontrado con la expresión metafísica en Aristóteles, para quien la metafísica era un saber del ser en general y acerca de las primeras causas y los primeros principios. Pues el proyecto cartesiano supone la unificación de todas las ciencias en una sola. Esto es así porque, como dice el propio Descartes, todas las ciencias no son sino la sabiduría humana, que permanece una y la misma por más que sean diferentes los objetos a los que se aplica. Descartes cree que hay un determinado modo de proceder de la razón, que hasta ahora solo ha sido empleado por las matemáticas, lo que les ha permitido alcanzar un mayor grado de certeza. Quiere descubrir este modo de proceder para aplicarlo a todas las ciencias y unificarlas. Descartes llama a este proceder, que constituye la razón y que está en la base de las matemáticas, lo define como la ciencia general del orden y la medida. Esta matesis universalis es, más que un saber, un método universal, único para todas las ciencias.
Podemos decir que Descartes recupera el proyecto aristotélico de construir una ciencia del ser en general, o filosofía primera, pero desde una nueva óptica. Esta idea surge tras las investigaciones y descubrimientos de Descartes en aritmética, álgebra y geometría. Descartes unificó estos tres campos de la matemática y fundó la geometría analítica, lo que le hace ocupar un puesto de honor en la historia de las matemáticas. Tenemos, pues, que Descartes concibe la verdad y el conocimiento como certeza, y la metafísica como el saber acerca de los primeros principios del conocimiento. La tarea de Descartes consistirá en lo siguiente: formular las reglas del método teniendo en cuenta el modelo matemático, es decir, descubrir el método que conduce a la obtención de verdades ciertas. Esto correspondería a la teoría del conocimiento cartesiana. Fundamentar con una investigación metafísica el valor universal del método, es decir, aplicar el método con vistas a conseguir una primera verdad o certeza a partir de la cual obtener por deducción todo el edificio del saber. Bien, esto sería, como ya hemos dicho, una de las tareas de Descartes, y vamos a pasar con la última tarea, que consiste en definir el método como un conjunto de reglas ciertas y fáciles de seguir, gracias a las cuales todos los que la observan exactamente no tomarán por verdadero lo que es falso y alcanzarán el conocimiento de lo que sean capaces. El método permite evitar el error, conseguir certeza y así obtener seguridad. Y una vez que ya hemos reflexionado y definido el método, es hora de decir cuáles son las reglas del método. Bien, pues la primera y la fundamental sería la regla de la evidencia, que consiste en no aceptar nunca ninguna cosa como verdadera si no se la reconoce como tal. Dudar de todo, es decir, evitar la precipitación y no aceptar en los juicios nada más que lo que se presente al entendimiento de manera tan clara y distinta que no haya ocasión ninguna de ponerlo en duda. El acto por el que el alma llega a la verdad es la intuición. La intuición es el acto puramente racional por el que la mente capta de modo inmediato una idea. La claridad y la distinción son los caracteres fundamentales para que una idea sea tomada como verdadera. Bien, ahora pasamos con la segunda regla, la regla del análisis. Consiste en dividir cada una de las dificultades que se han de examinar en el mayor número posible de partes con el objetivo de resolverlas mejor. La tercera regla es la regla de la síntesis. Se trata de dirigir los pensamientos por orden, empezando por los más simples y fáciles de comprender para ascender poco a poco a los conocimientos más superiores. Esta regla supone el procedimiento ordenado que es propio de la geometría. El orden propuesto es el orden de la deducción. Para él, la deducción es un proceso por el cual, a partir de elementos simples obtenidos por intuición, se va elaborando un saber más complejo. Por ejemplo, a partir de la intuición o captación mental de la idea de un triángulo, podemos ir elaborando un sistema de saber más complejo en el que descubrimos que la suma de sus ángulos mide 180 grados, que si es rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, etc. La última regla sería la regla de la enumeración. Se trata de hacer en cualquier ciencia enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que estemos seguros de no olvidar nada. La metafísica cartesiana. Para construir la metafísica o ciencia de los primeros principios de todas las ciencias, la raíz del árbol, deberás ser seguir las reglas del método, establecer una primera verdad de la que se pueda deducir todo lo demás. Esta primera idea es el yo, un yo que posee ideas. Pues bien, una vez comentada que la metafísica para la metafísica cartesiana, es hora de hablar de la duda y la primera verdad, el cogito y las ideas. El primer momento de la filosofía cartesiana es la duda universal. Se trata de dudar de todo para ver si queda algo que resiste toda duda, es decir, si queda un resto indubitable y cierto. Si dudando de todo se alcanza un principio sobre el cual la duda ya no es posible, este debe ser juzgado como verdadero y servirá como fundamento a todos los demás. En él tendremos la base sobre la que construir desde abajo toda la realidad. La duda supone la decisión voluntaria de suspender la creencia en todos los conocimientos y considerar todo provisionalmente como falso. La duda es una duda metódica, no implica escepticismo.
ya que no se propone como postura mental definitiva. Descartes dudaba acerca de los sentidos, los cuales nos engañan. En este proceso de duda, Descartes encuentra un inconveniente relativo a las matemáticas, que constituían el modelo fiel que debía coger el racionalismo. Sin embargo, las deja a un lado porque pensaba que había un genio maligno que nos engaña. Este gran filósofo tenía algo claro: no puedo dudar de lo que dudo. No puedo dudar que dudo. Al dudar tengo ideas, por tanto pienso, entonces existo. A partir de ahí surge una primera certeza: pienso, luego existo. Pienso, luego existo no es una deducción, sino una intuición, es decir, una evidencia inmediata. Lo que es evidente es un cogito, un pensamiento que tiene ideas. Las ideas o conceptos son entendidas por Descartes como actos del entendimiento que representan un objeto, y pueden ser de tres tipos: las ideas innatas, que se desarrollan en la mente del individuo sin ideas externas. Ejemplo, Dios, las ciencias que se basan en estas ideas. Las ideas adventicias se componen con auxilio de la experiencia. Las ideas facticias se relacionan con el alma, son las ideas poéticas, como el concepto de criaturas imaginarias, tales como las sirenas. Una vez hablado de la duda, hay que pasar a hablar de la sustancia para Descartes, para el cual lo propio de la sustancia es la existencia independiente, y distingue tres tipos de sustancia: Dios o sustancia infinita, el yo o sustancia pensante, que constituiría la res cogitans. El ser que piensa es una sustancia pensante, de ahí no se puede deducir la existencia del cuerpo, que está en el mundo externo. La sustancia pensante tiene conciencias e ideas. Y el tercer tipo de sustancia serían los cuerpos o sustancias extensas, res extensa. El concepto de sustancia es fundamental en Descartes y a partir de él en todos los filósofos racionalistas. Descartes considera la sustancia como una idea evidente, clara y distinta. Define la sustancia como una cosa que existe de tal manera que no necesita de ninguna otra para existir. Si tomamos esta definición de modo literal, es evidente que solo podría existir una sustancia, la infinita o Dios, ya que los seres finitos, extensos y pensantes son creados y conservados por él, si bien la definición puede seguir manteniéndose por lo que se refiere a la independencia mutua entre la existencia extensa y la sustancia pensante, que no necesitan la una de la otra para existir. La autonomía del alma respecto de la materia se justifica por la claridad y distinción con que el entendimiento percibe la independencia de ambas. Descartes distingue además atributos y modos. Los atributos son los que constituyen la esencia o naturaleza de una sustancia. El atributo de los cuerpos es la extensión, el de la conciencia el pensamiento, y los de Dios son infinitos, de los cuales conocemos su infinita bondad, eternidad, veracidad, omnisciencia, omnipotencia, etc. Los modos son las distintas formas de darse los atributos. Así, la extensión se puede dar como figura y movimiento, el pensamiento como imaginación, sensación, deseo, recuerdo, duda, etc. Aunque todos estos modos se pueden reducir a dos generales, el entendimiento y la voluntad. La concepción de la realidad es dualista. El hombre se compone de cuerpo y alma. La sustancia pensante se rige por leyes propias que no coinciden con las que rigen para la sustancia extensa. Cada yo, cada sustancia individual es una sustancia pensante o alma simple, indivisible e inmortal. La sustancia corpórea es el reino de lo cuantitativo. Su estudio corresponde a la física y ella rige un determinismo absoluto. El objetivo último de Descartes al afirmar que el alma y el cuerpo son dos sustancias distintas es establecer la autonomía del alma respecto de la materia. La ciencia moderna, cuya concepción de la materia comparte Descartes, imponía una concepción mecanicista y determinista del mundo material, en el cual no quedaba lugar alguno para la libertad. Solo se podía alcanzar la libertad separando al alma de la necesidad mecanicista. Para ello era necesario situar al alma en una esfera autónoma e independiente de la materia. Por tanto, con el fin de resumir este apartado, podemos establecer que la res extensa engloba los cuerpos de animales, humanos, etc. Para Descartes, la res extensa se refiere al mecanicismo, ya que los cuerpos son máquinas semovientes que se mueven por sí mismas. La res cogitans se compone de ideas, engloba al alma. El hombre es el único ser en el que coinciden res extensa y res cogitans.
Dios solo tiene una sustancia, que es la res cogitans. La existencia de Dios y el mundo. Esta pregunta es recurrente hoy en día, y lo ha sido a lo largo de la historia. Estoy seguro de que todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿De dónde venimos? ¿Cómo es posible que el mundo exista? Descartes reflexionó a fondo sobre ello, y decía que, de todas las ideas innatas, hay una que no puede haber producido el sujeto pensante o el yo, y es la idea de Dios, ser infinitamente perfecto. De manera que esa idea ha tenido que ser puesta en el sujeto por un ser realmente infinito, con lo que queda demostrado que Dios existe. De los argumentos utilizados por Descartes para demostrar la existencia de Dios, podemos destacar dos. Una variante del argumento ontológico de San Anselmo. Dado que el yo tiene en su mente la idea de un ser infinitamente perfecto, ese ser tiene que incluir entre sus perfecciones la de existir necesariamente. El ser perfecto no puede concebirse sin una de las perfecciones como es la existencia, luego Dios existe. Una variante de la vía atomista de la contingencia. Si el yo hubiese dado a sí mismo la existencia, se habría dado todo tipo de perfecciones, entre ellas la de existir necesariamente, pero se sabe finito, imperfecto y contingente. Por tanto, ha tenido que haber sido traído a la existencia por otro ser, que puede ser contingente, sus padres, por ejemplo, o necesario. La cadena de seres contingente no puede ser infinita, pues entonces el yo no existiría actualmente, pero como sí existe, ha de haber un ser necesario, Dios, que lo ha creado y lo mantiene en la existencia. La presencia en el hombre de la idea de Dios demuestra por tanto su existencia. Por extensión de esta demostración, la existencia del mundo es demostrada a partir de la existencia de Dios. Puesto que Dios es infinitamente bueno y veraz, no puede permitir que me engañe al creer que el mundo existe. Luego el mundo existe. Dios aparece así como garantía de verdad, como garantía de que mis ideas del mundo corresponden, a mis ideas del mundo se les corresponde un mundo. Conviene señalar, sin embargo, que Dios no garantiza que a todas mis ideas corresponda una realidad extramental. Descartes, como Galileo y toda la ciencia moderna, niega la existencia objetiva de las cualidades secundarias, a pesar de que tenemos las ideas de los colores, los sonidos, etc. Dios solo garantiza la existencia de un mundo constituido exclusivamente por la extensión y el movimiento, cualidades primarias. A partir de estas ideas de extensión y movimiento puede deducirse la física y las leyes generales del movimiento. Así, para Descartes, la realidad física se reduce a materia y movimiento, mecanicismo, y en el mundo físico rige un determinismo absoluto. Todo lo que sucede, sucede por necesidad. Los sucesos del mundo físico están sometidos a las leyes necesarias de la materia. La materia, para Descartes, es la extensión, lo cual lleva a las siguientes consecuencias. No existen últimas partículas indivisibles, los átomos, ya que resulta inconcebible que la extensión no pueda ser infinitamente divisible. No existe el vacío, sino que todo está lleno de materia. Y por último, todo movimiento ocurre por contacto en el interior de un espacio lleno. Karl Raimund Popper fue un filósofo y profesor austriaco, nacionalizado británico, célebre por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. Es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importante del siglo XX. Popper propone tres mundos para superar el error de las dos sustancias de Descartes. Mundo 1. Es el mundo referente a realidades físicas, materiales y externas. Dentro del mundo 1 se incluye todo lo que es extramental, lo que está fuera de la mente, se relaciona con la res extensa. Mundo 2. Es el mundo de las realidades psíquicas o psicológicas. Las operaciones propias de la conciencia componen este mundo. Estas influyen y se relacionan en las cosas del mundo 1. Podemos relacionar este mundo con la res cogitans. Mundo 3. El tercer mundo está compuesto por productos científicos, teorías, bibliotecas. Mientras que el conocimiento puede ser creado y producido por el mundo 2, sus artefactos se almacenan en el mundo 3.